Bueno, antes de arrancar la clase, lo primero que les voy a preguntar es que me comenten cómo les está yendo con los temas en general, los temas de matemática 1. ¿Con qué están teniendo problemas por ahora? Más allá de algún ejercicio en particular, sino que me digan temas o cuestiones que por ahí quedaron medias flojas. Bueno, profe, yo tengo que ser sincero, no sé nada de álgebra y estoy teniendo problemas con eso. Álgebra te referís a las operaciones básicas, a las aritméticas, a operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, división, fracciones y cosas, cuestiones. No, a las expresiones algebraicas. Ah, expresiones algebraicas. Ok, bueno, hoy vamos a trabajar un poco de eso. ¿Quién más tiene algo para repartir? Para comentar acá. No, yo me confundo en los ejercicios, pero la verdad es que entendí bastante bien los temas. Sí, perfecto. Sí. Lo que pasa es que hay uno que otro ejercicio que se me complica. No, si el Pero problema después son todo bien. ejercicios en particular, no hay problema. La cuestión es cuando por ahí no se comprende un tema. Los ejercicios ahora los trabajamos, los que Sí, sean sí. más problemáticos. Sí, sí, por eso. Después todo bien, profe. Perfecto. ¿Quién más? Profe, ya la clase anterior, Sí. que nos dio Luis, no participé y estaba esperando que mande el link para verlo. O sea, no vi todo lo que mandaron en el grupo, no entendí nada. Sí, Florencia, ¿no? Sí, me Sí, acuerdo de tu caso que no estuviste, por eso es que esta clase vamos a tratar de repetir todo, o sea, vamos a tratar de que haya dos clases relativamente duplicadas, avanzando de a poquito, como para estos casos donde por ahí no se pueden conectar. Es bastante más frecuente que no puedan venir, a que no puedan conectarse, entonces vamos a tratar claro. de ir haciendo eso. Así todo, las clases después las subimos, Luis las edita las clases, o sea, le saca todo el tiempo muerto, todas estas cosas que estamos hablando ahora, por ejemplo, para que el video quede más óptimo. Por eso es que tarda por ahí en subirlo Luis. Yo soy más carnicero, más cavernícola y yo lo subo así como sale. Entonces, por ahí yo lo subo un ratito antes, pero bueno, mis videos quedan más largos y con mucho tiempo muerto. Pero los vamos a subir a todos, así que no se preocupen. Ok. Así todo, ahora voy a duplicar lo que dijo Luis, así nada, lo podés ver ahora, aunque sea. Listo, gracias. Nada. ¿Quién más? Uno más. Chequeo el WhatsApp si alguien dijo algo. No, perfecto. ¿Quién más tiene algo que comentar de la materia? Nada más. Bueno, arrancamos haciendo primero una estructuración que nos gusta hacer siempre con Luis de cómo vamos evolucionando con los saberes de matemática, ¿bien? Vamos a empezar con esa cuestión. Ayer fue miércoles, no hubo clases de matemática. Así que no, quédate tranquila, Miriam, no hubo. Bien. Bueno, vamos a empezar a hacer una especie de gráfico de cómo estuvimos viendo los temas, ¿sí? Todos están viendo mi pizarra, el mouse que se está moviendo. Sí, sí. ¿Sí? Sí, profe. Si yo ni hoy subo el video, ni bien termino, yo ya me pongo a subirlo. YouTube tarda más o menos una horita y media en subirlo. Así que sí, hoy a la noche o mañana más tardar ya lo van a tener disponible. ¿Sí? Bien, vamos a empezar de a poco, ¿no? Primero nos basamos un poquito en el curso de ingreso, que en el curso de ingreso qué cosas vimos y en qué orden. Vimos números, vimos todos los distintos tipos de números. ¿Qué pasó? ¿Qué todo? Se cargó esto. Bien, vamos, otra vez. Vimos números, los distintos tipos de números. ¿Se acuerdan qué números eran? ¿Qué tipos de números vimos? Los reales. Sí, vimos varios números, ¿no? Los naturales, los racionales, los enteros, muchos otros más y los reales. ¿Sí? El principal trabajo que hicimos fue con los números reales y con los racionales, o sea, son con los dos que más trabajamos. Los racionales más que nada porque vienen las expresiones de fracciones y esas por ahí son las que más les cuesta y las más útiles quizás en las matemáticas. De números que después que vimos las operaciones de números, o sea, empezamos a operar números.
Hacemos operaciones con todos estos números, ¿sí? ¿Qué tipos de operaciones? Las 4 básicas, suma, resta, multiplicación y división. Y algunas un poquito más complejas, pero que son combinaciones de todas las otras, que son potenciación y radicación. ¿Bien? Eso fue lo primero que hicimos en el ingreso. Luego, ¿qué otro tema vimos en el ingreso o en Mate 1? O sea, vamos a tratar de darle orden a todo esto. Luego, permítanme saltearme parte del ingreso y empezamos con Matemática 1, que fue lo primero que vimos en Matemática 1. ¿Intervalos? Sí, empezamos por intervalos. Bien, ¿y qué cosas vimos de los intervalos? Ubicación de punto en la recta. Puntos en el plano, sí. Puntos en la recta y en el plano vimos, exactamente. ¿Qué otra cosa vimos con intervalos? ¿Y teorías de curva puede ser? Curvas, vimos curvas, pero no tiene que ver, pero no es el mismo tema. O sea, salteamos de intervalos a curvas, como dos temas distintos, que uno tiene que ver mucho con el otro, ¿no? Pero los separamos como en dos grandes temas, intervalos y curvas. Sigamos dentro de Categoría de intervalos. análisis. Está bien, eso más que nada de curvas, pero quiero que nos enfoquemos un poquito más en intervalos. ¿Qué más vimos de los intervalos? Uniones, intersección de intervalos, diferencias. Exacto, o sea, básicamente con intervalos también vimos operaciones, ¿sí? Operación de unión, operación de intersección y algunas más, como por ejemplo la resta, ¿sí? Sacarle un punto a un intervalo. ¿Bien? Entonces vemos que tanto de números como de intervalos trabajamos con operaciones. Pasamos a curvas. Curvas, ¿vimos algún tipo de operación de curvas? ¿Vimos alguna operación con las curvas? El dominio, la imagen, Sí, rango. de curvas no vimos operaciones, lo que sí vimos son características de las curvas, ¿no? Definiciones. Claro, máximos, mínimos, todo ese tipo de cosas. Exacto, vimos características de las curvas, que ahora las vamos a pasar a enumerar. Y con las curvas también podemos realizar operaciones, ¿sí? Podemos sumar curvas, restar curvas, multiplicar curvas. Esto no lo vamos a trabajar mucho, el multiplicar curvas no lo vamos a trabajar, pero el sumar y restar curvas sí. Incluso unir curvas, intersecar curvas. Todas estas operaciones las vamos a trabajar un poquito más adelante, pero también vamos a ver operaciones con curvas, ¿sí? Lo que nos enfocamos más es en lo siguiente, es características de las curvas, ¿sí? ¿Cuáles eran esas características? Que muchos las dijeron, traten de decirlas por ahí en el orden que las estuvimos viendo. Imagen, raíces, Máximos, mínimos. ordenada al origen. Ordenada al origen, esa ya tanto no me gusta. Curvas, vamos a hacer primero un ejemplo de curvas. Las curvas que eran, no necesariamente necesitaban un eje, o sea, una curva, esto es una curva. Esto otro también es una curva, ¿sí? Vimos el concepto de conexa y disconexa, ¿sí? Y muchos otros más. Pero ¿qué cosa es importante? Es importante que las curvas no estén ahí en el aire como las tenemos nosotros. Entonces es importante agregarle qué cosa a las curvas, como para poderlas ubicar mejor y comprenderlas. El plano cartesiano. Exacto, es importante la construcción de ejes, ¿sí? Ejes cartesianos. Entonces nosotros trabajamos, para trabajar con curvas, trabajamos con dos ejes, ¿sí? El horizontal suele ser el X y el vertical suele ser el Y. Positivos y positivos, aunque eso puede cambiar. Entonces las curvas tratamos de expresarla en dos ejes. Entonces las curvas, ¿cuántas dimensiones tienen? Tienen la dimensión de X y la dimensión de Y. Entonces las curvas forman parte de un universo que se lo llama R2, o sea, los reales al cuadrado, o sea, los planos, o sea, dos dimensiones. Los intervalos, ¿en dónde viven? Viven en otro universo, es el universo de R o R1 si quieren. Entonces nosotros en matemática 1 y 2 nos vamos a mantener en este universo, el universo de X y de Y, o de como sea que se llamen los ejes, ¿sí? Bien, ahora sí pasamos a las características de las curvas. Tratemos de ir en orden. ¿Qué cosas
Vimos de las curvas, ya me las mencionaron. ¿Qué fue lo primero que vieron de curvas? Dominio de imagen. Dominio, me gusta. Bien, el dominio de una curva. La imagen o rango. En los textos de Luis creo que dice rango. Rango o imagen. ¿El dominio qué era? Eran todos los valores de X para los cuales existe alguna altura. ¿Sí? Eso es el concepto de dominio. El dominio se lo define sobre X. Son todos los valores de X que tienen una altura asignada. El rango o la imagen era sobre Y. O sea, son todos los valores de Y para los cuales existe una X. ¿Sí? Es la gran diferencia que hay. Rango está sobre Y, dominio está sobre X, es la respuesta. ¿Sí? Yo les pregunto el dominio, lo que tienen que mirar es el intervalo, el eje X. Si les pregunto imagen o rango, lo que tienen que mirar son las Y's. ¿Esos dos conceptos los entienden bien? ¿Los pueden diferenciar bien? Sí, profe. Sí, bien. ¿Cuáles más vieron? ¿O recuerdan? Conjunto de ceros. Conjunto de ceros. Así es, ceros o otro nombre, ¿se acuerdan? Raíces. Raíces está muy bien, raíces es los puntos de corte con X, ¿sí? Y también vieron los ceros de Y, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que vieron dos tipos de ceros, los ceros de X y los ceros de Y? O sea, yo tenía otro nombre, que eran los puntos de corte, ¿se acuerdan? Puntos de corte. Los puntos de corte se dividían en dos, los puntos de corte con el eje X y los puntos de corte con el eje Y. Los puntos de corte con el eje X eran los que, bien dijeron ahí, son las raíces. ¿Sí? Los puntos de corte con Y estaban relacionados a algo que dijo, creo que Ailín al principio, con la ordenada a los origen. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? No, por ahí no. Los puntos de corte. ¿Recuerdan o no? Sí, profe. Sí, perfecto. A mí justo esa parte no me había quedado muy clara. Dale, ahí hacemos un breve repaso. Supongamos que tenemos esta curva. Y les pregunto, ¿cuáles son los puntos de corte? ¿Cuáles son los puntos de corte de esa determinada curva? Tenemos que ver dónde la curva corta a los ejes. Acá tenemos un punto, está quedando horrible. Bueno, tenemos un punto de corte. Vamos a buscar solamente los puntos de corte que están sobre el eje X. Tenemos este que está por acá. No sé si esto anda con delay o qué. Tenemos este que está por acá y este que está por acá. ¿Sí? Son los dos puntos de corte que tenemos sobre el eje X. Es un punto de corte. Profe, disculpe, ¿cómo se llama la aplicación que estamos usando para esta charla? Jitsi. Acá tenemos de nada, acá tenemos la primera raíz, la raíz 1 y la raíz 2. ¿Sí? Que son puntos de corte con el eje X. Pero también hay puntos de corte con el eje Y. Acá tenemos un punto de corte con el eje Y. Eso era lo que se llamaba la ordenada al origen. ¿Sí? Esos eran los dos tipos de puntos de corte que habíamos visto. ¿Clarifiqué algo un poco ahí o se lo recordé? Era principalmente donde la curva corta los ejes. Acá, acá. Luego, ¿qué otros temas vimos con curvas? Conjunto de positividad y negatividad. Muy bien. Vimos varios tipos de subconjuntos dentro de la curva, que son los, vamos a llamarlo así, intervalo de positividad, intervalos de negatividad, un más y un menos abajo. ¿Cuáles eran los intervalos de positividad? La parte de la curva que estaba en la parte positiva.
de I. Exacto. Es importante recordar que las respuestas son sobre X, pero uno mira a la Y. Eso por ahí es medio complicado. A ver, vamos a hacerlo así. Tenemos esta curva. Voy a marcar algunos puntos importantes. A este lo voy a llamar A. A este lo voy a llamar B. A este de acá lo voy a llamar C. Y a este D. Yo les pregunto, ¿cuáles son los intervalos de positividad de esta curva? ¿Cuáles son? Vamos con los intervalos. A, B, unión D más infinito. Muy bien. Corina, creo. Te dije muy bien sin mirar, de hecho. Todavía no miré la respuesta. ¿Qué es intervalo de positividad? Es buscar dónde la curva es positiva. O sea, dónde la curva está por encima del eje X, es decir, con los positivos de Y. ¿Ven? Donde yo me estoy moviendo con el mouse. Ustedes ven el movimiento de mi mouse. Entonces estamos buscando en qué momentos la curva está en alguno de estos segmentos. Si se fijan, la curva es positiva entre A y B. En toda esta parte la curva es positiva. Luego pasa a ser negativa y después vuelve a ser positiva. Entonces, ¿cómo es la respuesta? Como bien dijeron por ahí, es desde el A hasta el B. Y después hay otro segmento más, que es entre D y el más allá, o sea, el infinito. Esto es la unión. Intervalo de positividad, intervalo de los dos son intervalos de positividad. Luego, los de negatividad, ¿cuáles son? De menos infinito a A y de B a D. Muy bien. Es todo lo que está a la izquierda de A, o sea, del menos infinito hasta la A, y luego de B hasta D. De menos infinito hasta A, unido con B a D. Recuerden que siempre son abiertos estos intervalos, nunca son cerrados los intervalos de positividad y de negatividad. Bien, ¿ahí me siguieron con eso? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Luego vimos otro tipo de intervalos que cuáles eran. Siempre dentro de curvas, ¿no? De crecimiento. Parte de crecimiento y decrecimiento, sí. Eso, intervalos de crecimiento e intervalos de decrecimiento. Los intervalos también tienen una respuesta sobre el eje X. Vamos a ver que la gran mayoría de las características, la respuesta es sobre X. O sea, la respuesta la toma sobre el eje X. Si bien uno mira el eje Y, la respuesta es sobre el eje X. Entonces, vamos a tratar de hacer esas respuestas en base a esta misma curva. Si me falta algún dato, ahora lo agrego. Intervalo de crecimiento e intervalo de decrecimiento. ¿Cuál sería el intervalo de crecimiento? De menos infinito a 0 y de beta más 5 a más infinito. Ok, me gustó. Vamos a eso. La curva viene desde por acá, pero viene siempre creciendo. O sea, el crecimiento lo toma de izquierda a derecha. O sea, la curva sube, 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 hasta como por acá, hasta el 0 de X. En que la respuesta está sobre X. Entonces, todo esto lo voy a marcar en azul. Digo azul y pongo negro. En todo este momento, la curva, ¿qué está haciendo? Está subiendo, ¿eh? Ven que sube, siempre va en esta dirección, ascendiendo. Entonces, desde el menos infinito hasta el 0, la curva asciende. Entonces, crecimiento tenemos del menos infinito hasta el 0. Y en algún otro momento la curva asciende. Vamos a buscar. Acá baja, 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 baja. Y a partir de acá empieza a subir. ¿Sí? Entonces, a partir de como por acá, la curva vuelve a ascender, a crecer. ¿Sí? Este punto no lo conocemos, lo voy a llamar P sub 1. ¿No? Este punto de acá. Entonces, ahora, ¿cómo quedó definido nuestro intervalo de crecimiento? En base a ese cambio que hice. ¿Dónde más crece? P sub 1 a más infinito.
Exacto, crece de P sub 1, este nuevo punto que inventé, hasta el infinito positivo. Buenísimo, unidos. Ahora vamos a ver dónde decrece la función. Va a decrecer justamente en los momentos que no crecía. O sea, desde acá, desde el momento que dejó de crecer hasta P sub 1, si se fijan, la curva se va para abajo. Dicho en castellano, se va para abajo. O sea, decrece. Si se fijan acá, decrece. ¿Lo ven ahí? La curva está decreciendo. Entonces, mi intervalo de decrecimiento es desde el 0 hasta P sub 1. Bien, era el único intervalo de decrecimiento. Seguimos con las características. ¿Qué otra cosa vimos en características? ¿Se acuerdan de alguna más? Y mínimos. Sí, casi que las principales. Máximos y mínimos. ¿Sí? Estas las voy a subrayar porque son muy importantes. Como hicimos ahí, vamos a tratar de hacer un ejemplo, pero este gráfico ya me quedó medio escrachado, así que vamos a hacer otro. Y casi que con eso terminamos el repaso de la clase anterior, no, la anterior de la anterior. Y ya puedo usar esto de puntapié inicial para repasar lo que vimos en la clase anterior. Vino esto. Esto. Vamos a hacer una curva. Vamos a buscar los máximos y los mínimos. ¿Sí? Los máximos y los mínimos tenían otra subdivisión. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la subdivisión que tenían máximos y mínimos? Relativo y absoluto. Exacto, había relativos y absolutos. Vamos a hacer una tablita acá. Los máximos podían ser absolutos o relativos. Y los mínimos también. Pueden ser o absolutos o relativos. Vamos con este gráfico a tratar de encontrar los máximos. Para ello, buscamos los puntos más altos que hay dentro de una determinada vecindad. O sea, buscamos, cuando uno busca máximos, lo que busca son cosas de este estilo. Que la función en algún momento crezca mucho, llegue a un punto y deje de crecer. ¿Ven? Si se fijan, acá crece, llega hasta acá y después empieza a decrecer, ¿no? Por lo general busca esto con los máximos. Entonces, ¿en qué momento pasa esto en nuestra curva? Si es que pasa en algún momento, porque podría no pasar. Los momentos los vamos a tener que definir porque no hay nada sobre los ejes, pero este es un momento donde hay un máximo. ¿Sí? Acá se alcanza un máximo. ¿Cómo es la respuesta cuando uno busca un máximo? La respuesta es sobre el eje X o sobre el eje Y. Si se fijan, sobre el eje Y. Sobre el eje Y. Más o menos. La respuesta acá es tan importante lo del eje X como lo del eje Y. Este es uno de los casos donde necesito la respuesta en X y también la necesito en Y. Ah, o sea que hay que mencionar el punto. Por ejemplo, ahí sería del lado negativo de X y en el lado positivo de Y. Exacto, porque es importante en qué momento se alcanza el máximo. O sea, el valor de Y es muy importante. Vamos a llamarlo máximo 1. Y acá vamos a llamar P sub 1. ¿Sí? Es importante decir que el máximo se alcanza en P sub 1, pero no basta con solo eso. También es importante decir cuál es ese máximo. O sea, el eje Y nos dice cuál es el máximo y el eje X nos dice dónde está. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto cuál es el máximo de sus edades... Y sí, por eso está relacionado. Por eso están siempre en una relación X e Y. Tal cual. Es fundamental los dos valores, ¿sí? En las curvas, por lo menos. Entonces, si yo les pregunto a ustedes cuál es el máximo de sus edades, por ahí es importante que me digan que, nada, hay alguien de 51. Listo, ese es el máximo, pero me interesa saber quién es el que tiene 51. Este sería el quién y este es el cuál.
Entonces son importantes los dos valores. Vamos a buscar otro máximo si es que hay. Por acá, si se fijan, acá hay otro. Vamos a llamarlo máximo 2, m sub 2, asociado a un punto de x, que es p sub 2. Entonces, vamos con los máximos. ¿Cuáles son los máximos relativos? Los relativos son básicamente todos. O sea, uno busca los máximos, así como los busqué yo, y pone a todos en los relativos. Todos los que encuentra los pone en los relativos. Entonces, el primer máximo que encontramos, ¿cuál es? Mayor altura en los intervalos. En un intervalo. No, o sea, el máximo tienen que decirme los puntos que acabamos de colorear, los puntos rojos. Entonces, El P ¿cuáles son? sub 1, M sub 1. P1. Exacto, son pares ordenados. O sea, el primer máximo es el que estaba en P sub 1 y tenía una altura M1. Este es el primer máximo relativo que encontramos. Coma, después encontramos otro más, es el que está en P sub 2, coma, M2. ¿Bien? Estos son los dos máximos relativos que encontramos. Y ahora nos preguntamos, ¿hay algún máximo absoluto? O sea, ¿hay un máximo que es el punto más alto de toda la curva? Sí, pero no lo sabemos. Como sí, pero no lo sabemos. A ver, ¿qué buscamos acá en los máximos absolutos? Claro. ¿Qué es lo que estamos buscando? Buscamos un punto que sea el más alto de toda la curva. Profe, lo que se refiere es que como esa curva Pero es, se fue infinito. Continúa claro, por infinito, eso, sí. Exacto, como continúa infinito quiere decir que crece toda la vida. O sea que encuentres el punto más alto que encuentres, siempre va a haber uno que está más arriba. Entonces no tiene un máximo absoluto. Porque esto crece indefinidamente. Entonces Sí. no hay ningún valor que sea el más grande. Porque vos me decís, el más grande es m sub ¿No 20. se podría poner más infinito directamente? No. Acá lo que se pone es que no tiene un máximo absoluto. No tiene. O sea que tenemos que, de los dos que tenemos que decir cuál es el mayor nomás. No, porque de hecho, fíjate, de los dos que tenemos acá, ¿cuál es el mayor? M1. Sin embargo, Sí. ese no es el máximo absoluto. El máximo absoluto no existe, no tiene un máximo absoluto. Dale, Porque ok. esto sigue creciendo durante toda la eternidad. Para que el ejercicio quede un poquito más rico a nivel pedagógico, voy a borrar esta parte de acá. No tanto. Bien. Y ahora vamos con los mínimos. Vamos a buscar los mínimos. Con azul. ¿Dónde hay mínimos si es que hay mínimos? ¿Dónde están? Pero perdón, profe, Sí. entonces el máximo absoluto no lo escribimos, no le pusimos un... No lo podemos. tiene, No simplemente tiene, no podemos tiene, escribir porque no tiene. pero no tiene una expresión tampoco. Sí, no tiene, o conjunto vacío, o no existe, pero con no tiene me alcanza. Sí. Perfecto, listo. No hay problema con eso. Bien, vamos con los mínimos. Buscamos, ¿hay algún momento en el cual la curva toma un valor mínimo? Es decir, que viene decreciendo y en algún momento empieza a crecer. Si se fijan, pasa acá. ¿Sí? En este momento uno alcanza un valor mínimo. Si se va a infinito negativo, no sé si entiendo acá la pregunta que hace Franco, pero no, si se va a los infinitos, ya sea el positivo como el negativo, no tiene máximo o mínimo según lo que estés evaluando. ¿Bien? Entonces acá, utilizando los mismos criterios que vimos antes, acá en punto P sub 3, P sub 3 de X, mínimo 3, encontramos lo que es un mínimo. Lo voy a poner en mi columnita de mínimos relativos. Mínimo relativo tenemos en P sub 3 y es M3. ¿Hay algún otro que sea mínimo? Si se fijan. Profe, al Sí. comienzo de la curva también es un mínimo. Sí, a eso iba a ir, pero eso es quizás lo menos visible. Primero marco estos que son más notorios. Hay un P sub 4 quedó que ahí tiene una altura no se asociada. escribía. No tiene, dijo. M4. Entonces el otro mínimo relativo sería P sub 4, M4. Y ahora lo que preguntan es este primer punto. ¿Sí? La pregunta es, ¿es un mínimo o un máximo? ¿O algo? Máximo no es claramente porque la curva sigue ascendiendo. Ahora, ¿es un mínimo?
Si se fijan, la curva viene decreciendo, decrece y llega hasta acá. ¿Bien? Y después no hay nada que esté más. ahí arranca. Arranca acá, por eso fue que borré los puntos suspensivos, para que vean que no viene del infinito. Como no viene del infinito, ahí tenemos otro mínimo más. ¿Cuál es la diferencia con este de acá? La diferencia es que acá sí están los puntitos suspensivos que indican que continúa. Acá no continúa, simplemente arranca. Entonces tenemos otro mínimo más, que está como por acá. Va a ser el P sub 5 asociado al M5. Entonces hay otro mínimo más que es P sub 5 M5. Bien, tenemos 3 mínimos relativos. Ahora les pregunto, ¿hay un mínimo absoluto? ¿Hay algún punto que sea el más chiquito de toda la curva? Sí, P3, P sub 3. P sub 3, P sub M3. 3. Este es el punto que está más abajo de la curva, ¿ven? Que corresponde a M3. Entonces el mínimo absoluto está en P sub 3 y es M3. ¿Bien? En este caso sí hay un mínimo absoluto. ¿Bien? Profe, pero ¿Sí? ¿no es como en el máximo que no tiene un absoluto? Es que el máximo no, mira, el máximo no tiene absoluto por lo siguiente. Porque esta curva sigue ascendiendo indefinidamente. ¿Ves? Por eso puse los puntitos suspensivos. Para indicar que la curva continúa. ¿Ves? Continúa y siempre crece, por lo cual nunca se alcanza un punto más alto. Esta curva no se va para abajo, termina acá. Como no sigue cayéndose, implica que ahí hay un valor mínimo. Es importante esa diferencia. Ah, está bien, profe. ¿Sí? Genial. Bien, y una última característica que vimos de las curvas, que es la que voy a necesitar ahora de enganche, es la siguiente. Vimos una característica fundamental, que es, a ver si se dan cuenta cuál puede ser, qué característica nos está faltando mencionar que es importante. Conexidad y desconexidad. Sí, eso no tanto, eso sí es conexa, disconexa, continua, discontinua, eso lo vamos a trabajar para ahí un poquito más adelante. Es cierto que lo vimos, pero hay una cuestión fundamental que es la altura. La altura de una curva en un determinado punto. ¿Se acuerdan que tenían ahí unas opciones de verdadero o falso con la altura que les hizo doler un poco la cabeza? Entenderla. Eso es fundamental para el tema de la clase anterior. Vamos a repasarlo brevemente. El concepto de altura es el siguiente. Si uno tiene una curva, sabe que a cada valor de x le corresponde algún valor de y, un valor de y. Entonces la altura es justamente eso. Si yo les pregunto, acá le doy un punto de x que se puede llamar x sub 0 y acá les asigno un y sub 0. ¿Cómo era el concepto de altura que me caracteriza a estos dos puntos? O sea, ¿cómo era la relación altura? Esto era así, era la altura. Si no me equivoco, Luis lo definía así, ALT. La altura de x0 es y sub 0. Entonces, al valor de x, ¿qué valor de y le corresponde? Eso se llama altura, la altura de un punto. ¿Se acuerdan de esto o no? Sí, es lo que vemos siempre, ¿o no? Claro, sí, es lo mismo de siempre. Entonces, esta curva, si se llama C, supongamos que la curva se llama C. Entonces, este concepto es, ¿cuánto vale C en el punto x sub 0? Esto vale y sub 0. Entonces, acá vamos a ver lo que es el concepto de la evaluación. Fue lo que trabajaron con Luis la clase pasada y lo que tenían que hacer en la guía, en la última guía. Entonces, esto es importante. Lo voy a resaltar. El concepto de altura... Esto es lo que... Sí, decime. Sí, ahí tendríamos que reemplazarlo, ¿no? El valor. Tal cual. Por eso lo estoy resaltando, para que lo usemos ahora en un rato. Bien. Básicamente eso es todo lo que vimos de intervalos y curvas. Porque me olvidé de algo, pero eso es básicamente lo que estuvimos viendo. ¿Y por qué atacamos tanto a las curvas? Porque el siguiente tema, que ustedes ya saben cuál es, pero ya lo vimos,
¿Cuál es el siguiente tema? ¿Cómo seguimos avanzando con este hilo conductor de las matemáticas? ¿Qué vimos después? Funciones. Después vimos funciones. Permítanme pensar dónde lo escribo. Voy a escribir acá. Después vimos funciones. Escribir más abajo. Vimos funciones. No vimos mucho de funciones. Pero, ¿cuál es la idea? Voy a escribir en rojo cosas que todavía no vimos. La idea de las funciones es que vamos a aprender a operarlas. Las operaciones van a ser sumarlas, restarlas, multiplicarlas, dividirlas, sacarles raíces, elevarlas y hacer otras cosas que se llaman componerlas. Todo esto lo vamos a ver, todavía no lo vimos. Y vamos a ver también que las funciones tienen asociada una curva. Nosotros vemos primero el concepto de curvas, ¿por qué? Porque después hay una asociación entre funciones y curvas. De hecho, no necesitan tener mucha imaginación porque en el ingreso vimos algunas funciones, muy poquitas, pero nosotros las graficábamos y obteníamos cosas así. Entonces ya uno ya imagina que hay una curva ahí escondida. ¿Bien? Pero es por eso que hacemos este tratamiento primero de intervalos y curvas. Bien, ahora ustedes me dirán de funciones, ¿qué cosas vieron en la clase pasada? Así las empezamos a repasar brevemente. ¿Quién me las va comentando de a poco? Clasificación de funciones. Clasificación, características, sí, ¿qué más vimos? Ejemplos. Ejemplos como cuáles. Las dos curvas que dibujamos, que analizamos si eran inyectivas, sobreyectivas o biyectivas. Exacto. Lo primero que vimos fueron dos conceptos, o sea, separar a las funciones en grandes grupos, en dos grandes grupos, que eran las funciones, vamos a escribirlo acá, inyectivas y las funciones, voy a correr un poco esto, sobreyectivas, ¿sí? Sí, estos son los dos grandes grupos de funciones que vimos. Profe, ¿qué dice ahí? Inyectivas y sobreyectivas. Horrible mi letra con este mouse. Entonces, esto fue lo primero que trabajaron con Luis la clase pasada, que ahora lo vamos a repasar. Inyectivas y sobreyectivas. ¿Alguno me puede decir con sus palabras qué era una función inyectiva? Empecemos con las inyectivas. ¿Recuerdan lo que era una función inyectiva? Es ¿Qué cosa, aquella profe? función que tiene ¿Qué es una función inyectiva? Eso pregunto. es una función que en cada parte de la I tiene un solo punto. En cada parte de la I tiene un solo punto. Sí, creo que la idea la tenés. No sé si es la mejor forma de expresarla, pero me parece que está más o menos bien. Una curva. A ver, ¿quién más me puede La función ayudar? cubre todos los números sobre la imagen, va sobre todo el eje Y. No exactamente, no es exactamente Sí eso. que a todos los puntos de X le corresponde solamente uno en Y. Ese me gusta más, Por ejemplo, pero no puede así, tener... así todo está un poco incompleto. A ver, terminé la idea, pero eso estaba Sí, bastante bien. que no, por ejemplo, no puede tener varias alturas iguales. Un punto en X no puede tener doble altura, ¿no? Bien, déjame que voy redondeando un poco todo lo que han dicho. Lo último que han dicho... Lo último que han dicho es que un punto de X no puede tener dos alturas. Eso fue lo último que dijeron. Eso está Y bien. pasaría una sola vez por el punto
Eso está bien, pero ya estaba bien desde antes, o sea, no tenía que ver con el concepto de inyectividad y de sobreyectividad. ¿Por qué? Porque una curva no podía hacer esto. Me salió horrible. Una curva no puede, para un mismo valor de x, no puede tener dos valores de y distintos. ¿Ven? Esto nunca lo podía cumplir una curva. O sea, una curva no puede pasar dos veces por el mismo lugar. ¿Ven? Eso no lo podía sí, cumplir ninguna lo curva. expresé mal. No tiene que ver con el concepto de inyectividad. Está bien, pero no tiene que ver con esto. Sí, ahí entendí. Pueden tener, no puede repetirse la misma altura en otro punto. Eso me gustó más. No se puede repetir la altura. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a hacerlo con algunas. X sub 0 va a tener asociada una determinada altura, que puede ser y sub 0. Listo. Vamos a... No sé por qué se aprieta el secundario. Vamos con X sub 1, va a tener otra altura. No importa cuál es, pero puede llamarse y sub 1. Lo importante es que es distinta. ¿Ven? Y así puedo seguir marcando tantos X como yo quiera. ¿Y qué se tiene que cumplir para que sea inyectiva? Que estas alturas nunca sean iguales. O sea, no pueden tener la misma altura. Entonces, una función podría ser así. Esto es una función inyectiva. ¿Por qué? Porque para cada x hay una altura y esa altura no se vuelve a repetir. ¿Ven? Esa curva nunca vuelve a estar a esa altura. No sé si me siguen con eso. Es un concepto que para ir al principio cuesta. Si uno traza una altura, por ejemplo, esta de acá, y sub 0, vamos con y sub 0. Si yo trazo esta recta acá, en y sub 0, me tengo que fijar cuántas veces la curva atraviesa y sub 0. ¿Cuántas veces la atraviesa? Solamente acá se cruza, una vez sola. Entonces tengo que hacer eso para todas las alturas. Chequear si todas las alturas, la curva corta esa altura una vez sola. ¿Ven? Acá corto una vez sola. Se puede arrastrar. Después trazo otra más, esta de acá. ¿Cuántas veces corta? Corta solamente acá. Y así con cualquier altura que yo trace, vemos que la curva corta una vez sola. ¿Sí? Ese es el concepto de inyectividad. Que se lo puede escribir de una forma linda, que es la siguiente. Es que una curva en el punto X es igual a esa misma curva en el, vamos a ponerle X0, en el punto X1. O sea, si la curva tiene dos alturas iguales en X0 y en X1, quiere decir que, esto se escribe así, si solo sí. Si las dos alturas son iguales, X0 tiene que ser X1. Solamente las dos alturas son iguales cuando los puntos son iguales. ¿Sí? Vamos con un ejemplo por ahí más concreto acá en ustedes, ¿no? Ustedes son, ¿cuántas personas son en línea? A ver, tenemos 30 personas en línea más o menos. Si yo les pregunto a... Sí. Vamos a los que tienen el micrófono abierto, a ver. Florencia, que es una de las que está hablando. A ver, Florencia, ¿cuánto medís? Más o menos. 1, no sé, no importa, invento, 68. Ezequiel. Medís 1,73. Voy y le pregunto a Aileen. Aileen mide 1,58. Yo 1,80 clavado. Y así. Le pregunto a todos, ¿sí? A todos los 33 que somos ahora. Le pregunto a las 33 personas que somos ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Tiene que pasar que este numerito no se repita nunca. Entonces, pregunto a los 33. Esos 33 son los valores de X. A cada valor de X le asigno una altura, que es la altura que les corresponde a ustedes. Esas alturas nunca se tienen que repetir. No puede venir Corina y decirme que mide 1,73. Porque si Corina mide 1,73, Ezequiel ya medía 1,73. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nuestra función en algún momento Claro, se repite. vuelve a tocar el 1,73. Y eso no nos sirve. Entonces, este caso sería cuando se rompe la inyectividad. Si se repite un número, con que se repita uno quiere decir que ya no es inyectiva.
no es inyectiva por culpa de Porín, ¿sí? ¿Se entiende el concepto de inyectividad entonces? No hay ningún valor de I que se repite. Así de simple sería en castellano. ¿Entendieron eso o más? Sí, sí. Sí, yo entendí. ¿Sí? Los que no estuvieron en la clase pasada, ¿lo siguieron eso? Yo, por ejemplo, profe, que no estoy en la clase pasada, recién Vos, lo por estoy ejemplo, Verónica, ¿no? Verónica, Sí. ¿vos lo seguiste? No, no encontré la clase directamente. No la subimos todavía, por eso estoy tratando de Ah. explicar todo otra vez. Pero, O sea, lo que yo estoy viendo ahí es en la curva, porque también se llama curva, ¿verdad? sí, también se llama curva. Básicamente es lo único que hace. O decrece, ¿verdad? El concepto, no, inyectividad quiere decir si no tiene que ver si crece o no crece. O sea, todo lo que estuvimos haciendo antes fue un repaso, ahora lo primero nuevo que estamos viendo es esto de Se inyectividad. refiere a que los valores de I nunca tienen que repetirse. Nunca se A eso tienen que refiere. repetir, exacto, es así. Entonces ahora para asegurarme que lo entendieron, vamos a hacer varios ejemplos. A ver, ustedes me dirán cuáles son inyectivos y cuáles no. Por ejemplo, esta va a ser la curva 1. Curva 1. ¿Esta función es inyectiva o no es inyectiva? Y a simple vista no, porque ya se estarían tocando 2 puntos. Exacto. Lo que tienen que buscar es si en algún momento, si yo trazo alguna recta horizontal, la curva atraviesa esa recta horizontal más de una vez. Entonces, por ejemplo, si yo trazo este valor correspondiente a una determinada altura, ¿qué pasa? La curva pasa una vez sola. Hasta ahí vamos bien. Pero, por ejemplo, si yo trazo... Tienen que ser horizontales. Si yo trazo esta altura de acá, ¿ven? La curva, ahí ya me está cruzando en varios lugares. Voy a hacer la mano. Por ejemplo, si yo vengo a esta altura, ¿no? Esta altura de acá que la voy a llamar I sub 0. I sub 0 es esta altura. Esta altura la consigo acá. ¿Puede ser que se les corte el audio cada rato? Puede ser. Sí, recién se me pasó. Sí, profe, se me cortó el audio a mí. Si me silenciaron, tengan cuidado con eso. Ahora el video. Si ven que salta que me han silenciado, avísenme. Es que alguien silenció sin querer. Tengan cuidado con eso. No aprieten el microfonito mío porque me silencian a mí. Bien, entonces, este audio, cualquier cosa, esta imagen que se llama I sub 0 es alcanzada tanto acá como acá. Y si uno sigue mirando, también acá. ¿Sí? Entonces, esta misma altura se alcanza en varios lugares. Eso quiere decir que no es inyectiva. Entonces, en este caso, no es inyectiva. No es inyectiva. ¿Bien? ¿Esta se entendió? No sé. Sí. Sí, vamos con una más. Trazo los ejes. Otra curva. Esta de acá, ¿es inyectiva o no? Sí. Entonces, si se fijan en todas las alturas, les corresponde un único valor de X, salvo acá en esta parte que por ahí me quedó feo, pero el dibujo no era mi intención. Bueno, soy malísimo con esto. Bien, en todas las alturas les corresponde un único valor de X, entonces en este caso sí es inyectiva. En este caso es inyectiva. Bien. Entonces, este concepto lo doy por cerrado, el concepto de inyectividad. Me quedo tranquilo que lo entendieron. Que no se repiten alturas. No se pueden repetir valores de I. Un caso clásico donde no es inyectiva, una función clásica, es la función cuadrática. ¿No? La función cuadrática es algo así. Claramente hay un montón de alturas que si se fijan se repiten. ¿Ven? Esta altura está tanto acá como acá. ¿Ven? Esta altura está repetida. Esta altura está repetida. Esta altura está repetida. Y un montón, hay infinitas alturas que están 2 veces.
Entonces, si yo trazo una horizontal, vemos que se alcanzan dos lugares. Eso no puede pasar. Entonces, por ejemplo, las parábolas no son inyectivas. ¿Bien? Sí, ahí vamos Sí. a sobreyectiva. Ahí estamos por terminado inyectividad. No se puede alcanzar la altura, la misma altura, en dos momentos. Vamos ahora con sobreyectiva, el siguiente concepto. ¿Qué era sobreyectiva? ¿Se acuerdan? ¿Quién me lo define con sus palabras? Cuando abarca toda los números reales de la imagen del GI. Exacto. Me gustó esa definición. Sobreyectiva es cuando todos los valores de y son alcanzados por algún valor de x. Vamos con un dibujo. El dibujo sería así. Me pregunto, este x1 está acá. Buenísimo. Vengo, x2, y2, perdón, está acá. Vengo, y3 está, por ejemplo, acá. ¿No? Tengo esos puntos. Yo ahora lo que voy a hacer es trazo una curva. Bien, esta es mi curva, ¿no? Horrorosa, pero esta es mi curva. Lo que me tengo que preguntar es, ¿todos los valores de y tienen alguna x que le corresponde? Entonces, esto es así es. Y sub 1, ¿qué tiene? Tiene una determinada x1 que le corresponde. Y sub 2 tiene también una x que le corresponde. Y sub 3 también tiene una x que le corresponde. Y así puedo hacerlo con cualquiera. Si vengo como por acá arriba, me fijo. La curva está como por acá, me fijo, ¿hay alguna x que le corresponde? Sí, está como por acá. Entonces, el concepto de sobreyectiva es eso, es que todos los valores de la y son alcanzados en algún momento por la curva. Entonces, cualquier horizontal que yo trace, en algún momento es cortada por la curva. Eso es sobreyectiva. ¿Me siguieron eso? Cualquier horizontal que yo cruce, que yo marque, en algún momento es atravesada por la curva. Si yo trazo esta horizontal, es atravesada por la curva. Si yo trazo esta horizontal, es atravesada por la curva. Esta horizontal es atravesada por la curva. Esta horizontal... O sea, profe, que una función lineal también es sobreyectiva. Una función lineal es sobreyectiva. Vamos a verla, pero sí es sobreyectiva. Vamos por acá. Pero tampoco se puede repetir la altura en X. Sí, en se puede Y. repetir. Cuando es sobreyectiva se puede repetir. Con eso no hay problema. ¿Se puede repetir? Sí, no hay problema. Es una buena pregunta, pero se puede repetir. Entonces, seguimos con ejemplos de sobreyectiva. Por ahí decían las lineales, ¿son sobreyectivas? Vamos a trazar una lineal. Esta, ¿no? Esta lineal, ¿es sobreyectiva? Sí. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque Sí. cualquier horizontal que yo trace, cualquiera, todas estas horizontales, ¿qué les pasa? En algún momento se cruzan con mi curva. O sea, para cualquier valor de Salvo altura, que tengan alguna limitación, ¿no, profe? No, sí, pero las funciones lineales sabemos que ascienden infinitamente y descienden también infinitamente según para donde miren. O sea, van para el más infinito y para el menos infinito. Así que las funciones lineales son sobreyectivas. ¿Qué otras funciones conocemos? Las cuadráticas. Conocemos las cuadráticas y no muchas más. ¿Las cuadráticas son sobreyectivas? No. No lo son. ¿Por qué? Porque si uno traza horizontales... Porque ella tiene un mínimo. Todas estas horizontales en algún momento son alcanzadas por la curva. O sea, hasta acá vamos bien. El problema es cuando, por ejemplo, vengo a esta horizontal. ¿Esta horizontal en algún momento es alcanzada por la curva? Si se fijan, la curva nunca viene para este lado. Para acá tampoco, para acá tampoco. O sea, todas las horizontales que estén por debajo del mínimo nunca son alcanzadas por la curva. Entonces, no es sobreyectiva una parábola.
Entonces, es un concepto creo que más fácil que el de inyectivo. ¿Cómo lo ven? ¿Lo siguen a este? De sobreyectivo, concepto. Me afirman si lo están entendiendo sobreyectividad. Sí, profe. Sí. ¿Sí? Bien. Y después vimos, así a modo de bonus, que hay un tipo de funciones que son muy útiles e importantes y algebraicamente amigables, que es cuando cumplen las dos cosas en simultáneo. O sea, si una función es inyectiva y es sobreyectiva, o sea, las dos cosas juntas, tiene un nombre y es lo que se llama ser biyectiva. Si una función es inyectiva y es sobreyectiva, quiere decir que es biyectiva. Y es un concepto muy importante este de la biyectividad. Por ahora simplemente es una palabra, pero más adelante vamos a ver lo importante que es que una función sea biyectiva. ¿Sí? Entonces, biyectiva no tengo nada que explicar porque simplemente tiene que cumplir con las dos cosas. ¿Sí? Si una función cumple con las dos cosas, quiere decir que es biyectiva. ¿Bien? En parte de la guía van a tener que trabajar con eso, trabajar con las funciones y definirlas si son biyectivas o no. ¿Bien? Y bueno, y después, ¿qué otra cosa vieron con la siguiente parte de la clase de Luis? Polinomios. Vieron polinomios, entonces. Acá el gráfico ya me quedó espantoso, no sé dónde ir. Vamos así. Polinomios. ¿Qué son los polinomios? ¿Se acuerdan? ¿O cómo hacemos para relacionarlo con todo este gráfico espantoso que estoy armando? ¿Qué les dijo Luis que es un polinomio? Dijo que era algo así como números armados. Sí, creo que no lo escuchaste bien porque suena parecido, pero no es exactamente armados. Lo que dijo Luis es que los polinomios uno los puede trabajar como que son números, pero también se los trata como funciones. Entonces, los polinomios son una combinación de las dos cosas. De hecho, los polinomios son un tipo de función y Luis lo que dijo es que los polinomios son un número estructurado. Esa es la palabra correcta, ¿sí? Entonces, el concepto que vamos a trabajar ahora es el de polinomios. Los polinomios son una función. Son una, ¿qué cosa? Función. Por eso lo estoy relacionando con función. Los polinomios son una función, pero también son un número ordenado, estructurado. Son un número Entonces, los polinomios son funciones y también son una estructura numérica. ¿Qué quiere decir esto de estructura numérica? Quiere decir que los podemos trabajar como números. Es decir, los polinomios tienen también varias cosas que tienen los números. Entre ellas cosas son las operaciones. Entonces, lo primero que vieron con Luis son operaciones con polinomios. Vamos a eso. Los polinomios, también tienen operaciones. Entonces, esto es lo que vamos a repasar ahora en lo que queda todo de la clase. Operaciones con polinomios. ¿Qué operaciones hay con polinomios? Como los polinomios Suma, resta. Exacto, como los polinomios son un número estructurado, tienen las mismas operaciones que en los números. O sea, los podemos sumar, restar, multiplicar, dividir, elevar y sacar raíces. Vamos a hacer todo eso con los polinomios. Solo que estas últimas tres nos generan un problema que después más adelante lo vamos a ver. Pero vamos a trabajar con todas esas operaciones. Antes de trabajarlas vamos a ver cómo es el cuerpo de un polinomio, o sea, cómo es un polinomio. ¿Cómo es? ¿Cuál es la estructura de un polinomio? Los polinomios se los suele llamar con letras mayúsculas, por lo general la P de X, que va a ser nuestro primer polinomio, se va a llamar P de X.
¿Cómo es la estructura de un polinomio? La estructura de un polinomio es... Voy a empezar al revés como empezó Luis. Primero voy a empezar con un ejemplo. Es un número multiplicado por x a una determinada potencia más otro número por x a otra potencias que no se repiten, más otro número, que podría ser el 1, por x a otra potencia, más un número. ¿Sí? Esto es un polinomio. Son sumas o restas, pero bueno, sumas de números multiplicados por x a una determinada potencia. Entonces, ¿cómo es la estructura de un polinomio? En términos generales es así. Es un polinomio, lo que tiene es un coeficiente, se lo suele llamar a sub n, multiplicado por x elevado a la n. N es un número cualquiera, es un número natural cualquiera, que lo que nos define es la potencia. Más a sub n menos 1 por x a la n menos 1, y así seguimos hasta un momento que tenemos un numerito a sub 0 multiplicado por x elevado a la 0. X elevado a la 0 quiere decir que x da 1, o sea, x se muere, que es lo que pasa acá, ¿ven? 7 está multiplicado por x a la 0. Porque como está a la 0, no se lo escribe. Esto no hace falta escribirlo porque está a la 0. Entonces, esta es la estructura por ahí teórica de lo que es un polinomio. Pero los ejemplos, quizás sean más sencillos de verlos, es así, es un número multiplicado por x a una determinada potencia. Entonces vamos a trabajar con algunos de estos polinomios. Vamos a escribir algunos ejemplos y vamos a ver qué son polinomios. P sub 1 es 2x más 3. Les pregunto, ¿es o no es un polinomio? Sí, es un polinomio. Sí, de grado 1. Es un polinomio, si todavía no dije lo que es el grado, pero sí es un polinomio, ¿por qué? Pero si les pregunto, acá tenemos el x a la 1, que está Porque multiplicado... tenemos el término independiente. También, sí. Acá tenemos el x elevado a la 1, que es este de acá, multiplicado por un a sub 1, que es el 2. ¿Ven? El a sub 1 es el 2, el x a la 1 es el x. Después tenemos el a sub 0 por el x a la 0. El x a la 0 quiere decir que no está el x, entonces este es nuestro valor a sub 0. Bien, entonces efectivamente es un polinomio que tiene una característica, los polinomios son algo que se llama el grado. Entonces si les pregunto cuál es el grado del polinomio 1, es buscar el máximo exponente de la x. Acá hay un único exponente para la x, que es el 1, por lo cual el grado del polinomio es 1. Por ahí no se entendió, porque es el primer ejemplo, vamos con otro polinomio. Polinomio 2 es menos 3x al cuadrado más 7x menos 1. Les pregunto, ¿es un polinomio o no es un polinomio? Sí, de grado 2. Es un polinomio, ¿por qué? Porque tenemos un número, que es el menos 3, multiplicado por x al cuadrado. Buenísimo. Otro número multiplicado por x a la 1. Así que buenísimo, vamos bien. Más otro número que es el menos 1. ¿Sí? Entonces efectivamente también es un polinomio. Tildo, tildo. Es un polinomio. ¿Cuál es el grado? El grado es buscar el máximo exponente de este polinomio. Entonces me explico. Acá tenemos x a la 0, x a la 1, x a la 2. ¿Cuál es el máximo exponente? El 2. Así que el grado del polinomio es 2. Vamos con otro. P sub 3. Le escribo menos 7, x a la menos 1, más 3x a la 3, más 2. Entonces, ¿este es un polinomio o no es un polinomio? ¿Cómo lo ven? Sí, es un polinomio. De grado 3. El grado es 3, estamos de acuerdo, porque es el exponente más grande. Está bien, pero no es un polinomio por lo siguiente. Luis en un momento se confundió en un momento, o sea, él escribió entero, pero dijo natural. Entonces, los exponentes tienen que ser naturales.
exponentes tienen que ser naturales. Entonces, naturales o cero, ¿no? En los naturales a veces uno agrega o no al cero. Profe. Pero los exponentes tienen que ser 0, 1, 2, 3 y así. No sirven los exponentes negativos. Entonces, en este caso no es un polinomio. En este caso no es polinomio. Sí, ¿qué ibas a decir? Ay, me olvidé. Bueno, después si te acordás me volvés a chistar. Entonces, es importante esto, que los exponentes no pueden ser negativos. Si son negativos, no es la muerte de nadie, simplemente quiere decir que no es un polinomio, es otro tipo de cosa que vamos a ver más adelante. Bien. Y bueno, grado, en grado no existe el concepto de grado si no es un polinomio, así que esto lo dejamos ahí medio en el tintero. Bien. ¿Se entendió cuál es la estructura de los polinomios? Falta mucho para poder resolver esto de P3. Tenemos varias clases por delante para resolver. Entonces, si me aseguran que entendieron el concepto de polinomio. Sí, profe, se entendió. Ahora vamos a hacer los ejercicios. Vamos a los ejercicios. Vamos a practicar la suma, la resta. Y por ahí les tiro un poco la multiplicación como para ayudarlos a que vean el video que está haciendo Luis. Luis está haciendo un video de multiplicación y división. Profe, una consulta. Sí. ¿Qué nos muestran gráficamente los polinomios? ¿La recta, la modificación de la recta o...? No, falta un poco para que veamos eso, pero van a haber curvas de este estilo. Cuando grafiquemos polinomios, van a ver curvas así de este estilo. Polinomios básicamente tienen esta estructura. Curvas continuas, con muchos máximos y muchos mínimos. Estos son polinomios. Este podría ser un polinomio de 3, 4, 5, 6, grado 8 más o menos. O sea que no son inyectivos. No, por lo general no son biyectivos. De hecho, por lo general ni siquiera son sobreyectivos. Pero bueno, después vamos a trabajar con eso. Entonces, voy a definir dos polinomios. Así empezamos a trabajar con las operaciones. Voy a definir el polinomio P1. El polinomio P2. Bien, vamos a trabajar con estos dos polinomios. Primera operación que vamos a trabajar, desde ya va a ser la suma, como siempre, empezamos con la suma. ¿Cómo se hace la suma de polinomios? Lo que se hace es, se trabaja por grupos. Se trabaja con los coeficientes de cada grado. Eso quiere decir primero trabajamos con los números solamente. Entonces, yo simplemente voy a sumar los números. Entonces, ¿cuánto da? Si yo voy a trabajar con P1 más P2. Esta es la operación que voy a realizar. ¿Cómo hacemos? Sumamos los números. 2 más 3, ¿qué da? Da 5, ¿no? Claramente. Después, trabajamos con grado 1. Nos paramos en grado 1 y nos fijamos. ¿Qué tenemos? Tenemos un 5 por acá y un 4 por acá. ¿Sí? Entonces sumamos coeficiente con coeficiente, parándonos siempre en el mismo grado. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda 5 más menos 4, eso da 1. ¿1 qué? X a la 1. Y así pasamos con todos los grados. Venimos con X al cuadrado. ¿Hay alguna X al cuadrado? No hay ninguna. Venimos X al cubo. ¿Hay algún X al cubo? Tampoco. X a la cuarta, ¿hay? Sí, tenemos acá. 13 de X a la cuarta más... ¿Cuántas X a la cuarta hay en el polinomio P2? Ninguna. No hay ninguna, así que eso queda como está. Queda 3X a la cuarta. Y venimos con X a la quinta. ¿Cuántas hay en P1? No hay ninguna. En P2, ¿cuántas hay? Menos 2. Así que nos queda menos 2. X a la quinta. Bien, y todo esto queda sumado.
¿Sí? ¿Se entendió? Es coeficiente a coeficiente, trabajando con cada uno de los grados. Eso es la suma. Les voy a agregar una más. P sub 3, que va a ser el siguiente, es menos 7x menos 3x a la cuarta más x más 1. ¿Bien? Les agrego este tercer polinomio y les pregunto, ¿cuánto vale P sub 3 más P sub 1? ¿Quién me dice cómo va quedando? ¿Cómo se hace esa suma de dos polinomios? Primero hay que ordenarlo, ¿no? Sí, no es un requisito excluyente tenerlos ordenados, pero sí, podría ser una buena opción ordenarlo de forma decreciente, es decir, poner x a la cuarta a la izquierda y el numerito solo a la derecha. Suele ser así la forma ordenada, pero no es un requisito. ¿Sí? Sí, si empezamos por el término independiente daría 3. Bien, empecemos por el término independiente. Entonces, lo que hay que hacer es hacer 2 más 1. Eso da 3, efectivamente. Listo. Los independientes ya los tenemos. Vamos con los de grado 1. ¿Cuánto nos queda de grado 1? 6x, ¿no? X a la 1. Nos fijamos, tenemos que hacer 5. Al revés, ¿no? Tenemos que hacer 1 más 5, que da 6. Positivo. Bien. Vamos con x al cuadrado, a ver cuánto da. Buscamos x al cuadrado. Esperen que nos olvidamos un valor. Volvemos con x a la 1. ¿Cuánto queda con x a la 1? Véanlo otra vez. Me lo han dicho mal. Yo también. Claro, profe, porque hay un menos 7x ahí. Claro, x a la 1, ¿cuántas hay? Hay varias. Si se fijan, acá hay un menos 7, por acá hay un 1 escondido, y tenemos que hacerlo interactuar, o sea, sumarlo con el 5. Entonces, ¿cuánto queda x a la 1? ¿Cuántas x a la 1 me quedan? Menos 2. Quedan. Tenemos No, menos 7 más 1, menos serían 6. 6 menos 1. Menos 1 de x. No, me parece que te confundiste. Menos 7 más 1, eso da... ¿Cuánto da? Menos 6. Al menos 6 le tenemos que sumar 5, y eso ¿cuánto da? Menos 6 más 5 da menos 1. Menos 1, no, menos 2. ¿Bien? Menos 1, x a la 1. Ahora sí podemos pasar con x al cuadrado. ¿Cuántas x al cuadrado hay? Buscamos. ¿En P sub 3 hay x a la 2? No, no hay. Buscamos en P sub 1. Hay a la cuarta. En P sub 1 tampoco hay. Listo. Quiere decir que hay 0x al cuadrado. No hace falta escribirlo, pero a modo pedagógico lo escribo. Buscamos al cubo. ¿Al cubo hay acá en P sub 3? No, no hay. En P sub 1 tampoco. 0 veces x a la 3. A la cuarta sí había. Acá tenemos un menos 3. Y por acá tenemos un 3. Así que nos queda menos 3 más 3. Eso da 0. 3. Menos 3 más 3 da 0. 0x a la cuarta. Entonces, ¿cuál es el resultado final de P sub 3 más P sub 1? ¿Cuál es el resultado? Al cuadrado, al cubo y a la cuarta no hay nada. Simplemente nos quedó... 1 menos x a la 1 más 3. Exacto, acá lo escribí ordenado. Así se suelen ordenar los polinomios. Las x de mayor grado a la izquierda, los números a la derecha. Entonces, x a la 1 me quedó menos 1. Y números solos, es decir, coeficientes independientes, solamente el 3. Listo, ahí tenemos la suma. La suma es bastante simple. La resta se hace exactamente igual, así que por ahí no le voy a dedicar tiempo a eso. Sumar y restar es básicamente igual. Es uno suma o resta, coeficiente con coeficiente. ¿Bien? No sé si adelantarme o no al producto. Ustedes quieren ver lo de la práctica, me están diciendo. Yo quiero ver la guía que usted mandaron. Dale. Porque hay un par de ejercicios que no me salieron. Por ejemplo, el B del 5A. O si no, otros más que no están difíciles. Vamos con la guía. Vamos con el práctico.
Vamos a ver. Claudio quiere decir algo, no se lo escucha, profe. ¿Quién? Claudio, que hable por el chat si no tiene el micrófono de último. Yo quería preguntarle algo. Sí, dale. O sea, cuando una letra no tiene, no figura como con ningún número, que si tiene el valor 1, por ejemplo, con el B Claro. que es X menos M menos N, la N y la M valen 1. Ahora vamos a verlo bien eso, pero si no tiene ningún número quiere decir que hay un 1 multiplicando. Es eso. Si no tiene número. Si no tiene número, hay un 1 multiplicando. Ahora vamos a ver en particular eso, pues, a ver a qué se refiere. Bien, venimos a la guía, que yo la tengo abierta por acá. Esta es la guía en cuestión, ¿verdad? Sí, es esta. Vamos a transitarla. La primera parte les cuenta un poco qué es una función, el concepto de inyectivo y sobreyectivo, que más o menos ya lo estuvimos viendo, con las formalidades pertinentes. Y vamos a la parte de los ejercicios. Ejemplo 1. Bien, el concepto de evaluar un polinomio. ¿Qué es evaluar un polinomio? Es buscar las alturas correspondientes a las curvas. Fue por eso que les había resaltado acá en esta parte de la gráfica que cuando trabajamos con curvas, el concepto de altura era fundamental, porque si se fijan lo que estamos haciendo es justamente evaluar en una determinada curva y obtener la imagen o la altura. Así que voy a escribir acá el concepto de evaluar. Vamos a repasar primero eso, evaluar. ¿Qué quiere decir evaluar? Supongamos que tenemos el polinomio Px, P de x, que es 2x al cuadrado menos 7. Uno súper fácil como para poder evaluar. Si yo les pregunto, ¿cuál es la altura de 1 de nuestro polinomio? ¿Qué es lo que hay que hacer? Es simplemente donde dice x, reemplazar por 1. O sea, poner 2 por 1 al cuadrado menos 7. ¿Esto cuánto da? 1 por 2 da 2, menos 7 da menos 5. Quiere decir que la altura de menos 1, la altura de 1 del polinomio P es menos 5. ¿Sí? Esto es el concepto de evaluar. Estamos evaluando. Y eso es lo que pide el primer punto. Vamos a ver si se entiende. Evaluar. ¿Sí? Tenemos este polinomio. Pide evaluar en menos 1. Lo único que hace es reemplaza cada una de las x por menos 1. Y hace la cuenta. ¿Sí? En ese primero no sé si hubo problema. Con este, creo que sí, por lo que estuve leyendo por ahí. ¿Cómo les fue con el 1A? Bien, bien. El que me complicó fue el B, el de abajo. Ok. ¿Todos les fue bien con el 1A? Sé que Luis había hecho, creo que el P y el K, si no me falla la memoria. No me acuerdo. ¿El resto cómo les fue? Sí, siempre. Bien. Comenta. ¿Bien? ¿Se entiende esto? ¿Cuál es la trampa acá? La trampa, si quieren, es que uno define el polinomio K. Acá define la variable es i, o sea, nuestra x ahora se llama i. Solamente hay que tener en cuenta eso. En vez de llamarse x, se llama i. Sí, a mí lo que Y se todas me las complica otras letras son números, que pueden ser cualquier número. Yo debería de agrupar las A de un lado y las negativas del otro lado. ¿Eso debería de hacer? Es lo que yo no entiendo cómo resolverlo. En este ejercicio me decís, en el 1b, por ejemplo. Sí. No, porque no hay un lado y no hay otro lado. Son polinomios. Vos por ahí te estás confundiendo por esta parte de acá. No. Lo que pasa es que yo donde está la sí puse el menos A. Ok. Pero no sé cómo resolverlo. Bien, el K, por ejemplo. Claro, no sé cómo resolver el B, porque no. Más allá de reemplazar la I con el A negativo, no supe qué más hacer. Pero te va a dar un número con la letra.
Claro, o sea, las letras son números que no conoces, pero son cualquier número. Entonces, el resultado va a dar en función de la letra. O sea, tu resultado va a ser A cuadrado más B, por ejemplo, ¿no? Para decir algo. Si quieren hacemos el C, porque el A y el B, recuerdo que lo hizo Luis. Y después vemos lo de el punto 2 que pregunta Aileen. Vamos a escribir acá. Vamos a escribir el C, así vemos cómo se resuelven. Entonces, el polinomio se llama M. La variable se llama Z, así que escribo Z, pero no olviden que la Z vendría a ser nuestro X de siempre. O sea, uno por costumbre pone X, pero esta X puede ser cualquier letra, ¿sí? Este es el polinomio. El polinomio es Z al cuadrado menos 4X menos 21. ¿Sí? Este es el polinomio. Y pide evaluar en Z igual a 7 y también evaluar en Z igual a menos 3. Pide hacer esas dos evaluaciones. Entonces, ¿cómo se hace? Si yo tengo que hacer M en 7, ¿qué es? Estoy evaluando en 7, entonces, ¿qué nos va a quedar? Se reemplaza la Z por el 7. Se reemplaza la... Exacto. La Z, nuestra variable, por el 7. Bien. ¿Y esto cuánto da? 7 por 7. 49. Y esto es igual a... ¿Qué cosas podemos sumar? Sumamos las bananas con las bananas. Y este menos 4x no sabemos qué es. Por ahí son peras. Es X. No es un número que no conocemos. Entonces lo único que podemos hacer es simplemente hacer que interactúen los números. Entonces en este caso queda 28. 28 número real menos 4x. Como vemos, acá el resultado te da en función de otra letra que no conocemos. Pero esta es la gracia de la evaluación. Lo otro que pedía era, acá ya hicimos en 7, luego pide que lo hagamos lo mismo, pero en menos 3. M evaluado en menos 3 es menos 3 al cuadrado menos 4x menos 21. ¿Cuánto da esto? 30 menos 4x. Acá es importante ver cómo hacen esta cuenta. Acá, así como lo escribí yo, está mal. ¿Por qué? Porque la z va a ser reemplazada por menos 3. Y la z hay que elevarla al cuadrado, así que todo esto, lo voy a escribir con color. Es importante no perder de vista que acá hay un paréntesis grandote, que lo que hace es que al menos 3 lo tengo que elevar al cuadrado. ¿Sí? Estoy seguro que por ahí más de uno se equivocó ahí. Entonces lo que queda es menos 3 al cuadrado que da 9. 9 menos 21, ¿cuánto da? Menos 12. Menos 12 en números, menos 4x. ¿Bien? Esta es la otra evaluación. ¿Se entendió esto? Sí. Seguimos entonces. Luego, el punto B es el que no entendías, Aileen. O el C. Perdón, profe, ¿qué? ¿Cuál era el que no entendías? ¿Este, el B o el C? O los dos. Ahí. No, yo la del punto A, el B, el que explicó el profesor, el otro profesor. Sí. Bueno, ese no lo había entendido. ¿Y ahora con lo que dije más o menos lo entendiste o no? No, porque me parece más fácil hacerlo con números que hacerlo con letras. No, sin duda que es más fácil con números, pero es importante que empiecen a conceptualizar estas cosas, ¿ves? No, sí, ya sé, que pero las letras igual... son números y son cualquier número. Sí, pero igual se me resulta complicado. Pero estoy explicando. ¿Sí? Bien, por ejemplo, acá en el que pregunta Aileen, el B, tenemos A. A, cuando estén en física, va a ser la aceleración, por ejemplo. Entonces, menos la aceleración. Entonces, la aceleración para el otro lado. Podría quedar la aceleración a la octava, menos 3 veces la aceleración, y así. Entonces, es importante trabajar con las letras. ¿Y lo de abajo lo juntaron? ¿Cómo? Lo de abajo, el A, B y C, el A es igual, pero el B y el C que tienen división.
A ver. Sí, estamos dividiendo por números, así que ahí vamos a hacer alguno de esos. No me acuerdo si Luis hizo alguno. O sea, esto se lo dejo para que piensen ustedes, el B. ¿Qué cosas les llama la atención de los ejercicios de arriba? Acá lo que tienen que comentar son las cosas que me están comentando ustedes. Es que las letras interactúan entre sí, que no se pueden sumar números con letras, que las variables desaparecen una vez que uno hace la evaluación. Y bueno, todos esos comentarios que están haciendo ustedes son los que tienen que poner acá. Son observaciones. ¿Sí? Observaciones de los ejercicios anteriores. ¿Sí? Vamos, si quieren, al C, que es básicamente lo mismo. Voy a ver si puedo... Haga el CB, profe. El B, el B. El B haga. El B, sí, el C me nos queda acá copiarlo con esta tecnología, pero bueno, vamos a hacer el B. Vamos a copiarlo, a ver. Dice que el polinomio se llama r de x y es igual a x al cuadrado más otro número que es función de m, función de n y función de b. Todo esto multiplicado por x más otro número que es m multiplicado por b, que es otro número, más n, que es otro número, y b, que es otro número. Todo esto, nada más. Y pide que lo evaluemos en, hay que evaluarlo en x igual a menos m menos n. ¿Sí? Primera cuestión es que entiendan lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Hay que evaluar en este punto. Este es un número que podría ser menos 7 menos 5. Podría ser el menos 12. Pero acá estamos representando cualquier combinación de m y n. Entonces, lo que hay que hacer, ¿qué es? Es evaluar r, ¿en qué punto? En el menos m menos n. Eso es lo que hay que hacer. ¿Y cómo se hace? Ahí viene la pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué quiere decir evaluar? Reemplazarlo. Reemplazar. Reemplazar en todos los lugares que diga x. En todos los lugares que diga x yo voy a poner menos m menos n. Entonces, ¿dónde tengo que poner menos m menos n? Acá. Menos m menos n, todo esto al cuadrado. Más, buscamos alguna otra x y reemplazamos. Acá tenemos m más n más b. Acá no hay ninguna x, así que no hay problema. Acá sí aparece una x. Así que reemplazamos la x por lo que hay que reemplazarla. Por eso, por menos m menos n. Seguimos. Después, en todos estos términos no hay ninguna x, así que los dejamos como están. Más mb más nb. Listo. Ya pasó lo peor. Ahora simplemente hay que hacer las cuentas. Cuentas que ya sabemos hacer, pero vamos a verlas. ¿Qué podemos hacer acá? Menos m quedaría como... Hay que hacer la distributiva. No, pero la distributiva no es posible Eso. ¿cómo se llama? Cuando uno tiene elevados números al cuadrado no puede hacer la distributiva así porque sí. ¿Se acuerdan que en el ingreso lo vimos? Binomio de Newton es su nombre, si no, binomio al cuadrado. Era así, era cuando uno tiene a más b, todo esto al cuadrado, ¿a qué es igual? ¿Cómo es la forma? Es una... ¿Cómo? Un trinomio, ¿no, profe? Es un binomio al cuadrado. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que voy a hacer es a 2 más por b. a. No. Elevar al cuadrado, ¿qué es? Es multiplicar dos veces lo mismo, ¿sí? Si uno hace acá la distributiva, uno acá hace la distributiva a con a y con b, y b con a y con b, obtiene lo siguiente. La fórmula que tienen que acordarse es esta, que es el primero al cuadrado más dos veces a con b más b al cuadrado. Esto es lo que ustedes necesitan recordar. La parte que está acá. ¿Sí? Que a más b al cuadrado es igual a cuadrado más dos veces ab más b cuadrado.
¿Sí? Eso es lo que tenían que recordar acá. ¿Se acuerdan de esto o no? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Por eso yo pensé que era un trinomio cuadrado perfecto. No, este es un binomio de Newton. Entonces, ¿cómo queda esta primera parte? Voy a seguir acá. Nos queda menos b menos m al cuadrado. Esto da m cuadrado, o sea, le saco el signo. No se lo voy a sacar, se lo voy a dejar porque es la primera vez nomás. Entonces queda el primero al cuadrado, menos m al cuadrado. La fórmula acá es más o menos, ¿no? Entonces queda menos dos veces a por b. En este caso, ¿cuál es a y cuál es b? Uno es menos m y el otro es menos n. ¿Sí? Acá estoy aplicando esta fórmula azul. Más el segundo, o sea, nuestro b también va al cuadrado. Menos n al cuadrado. Mírenlo con calma esto, a ver si lo entendieron. Sí, sí. Sí, estoy aplicando esta fórmula. En vez de llamarse a y b, se llaman menos m y menos n. Pero estoy aplicando la fórmula que está acá. Nada más. Más, este más es este más. Creo que se me atosiguen con tantas cosas. Todo esto. Esto es esto. Eso que estaba en rojo se transformó en todo esto largo que tenemos ahora. Ahora estamos trabajando con esta parte de acá, lo que está a la derecha del más. ¿Cuánto da lo que está a la derecha del más o cómo se hace? ¿Cómo se hace esta parte de acá? ¿Baja lo mismo, profe? Opción 1, que baje lo mismo, total son todas letras, no habría mucho que hacer, pero para los más atrevidos, por ahí lo que tienen es, se fijan acá hay un producto, entonces como hay un producto, uno lo que podría hacer es hacer la distributiva, m multiplicado con los 2, n con los 2 y b con los 2. ¿Sí? Podríamos hacer eso para sacar el paréntesis, podría hacer eso, si quieren, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? Es m por menos m da menos m al cuadrado. M por menos n da menos m por n. N por menos m da menos m n. N por menos n, eso es un trabalengua, da menos n al cuadrado. B por menos m da menos b m. Y b más b por menos n da menos b n. Me mareé, pero... Bueno, no me mareé en realidad. Me costó decirlo, pero es m con cada uno, n con cada uno y b con cada uno. Entonces, ¿cuántos nos quedan? Nos quedan 6 términos. Por cada uno aparecen 2. ¿Sí? Tiene que haber 6. Después mírenlo con calma. Y por último este que está acá. Profe, Sí. cuando multiplica el m por n, ¿puede ser? M por n. M por n está acá. M por Sí. n da ¿Por qué lo puso mn, más? pero nada negativo. ¿Cuál ¿Por qué decís? lo puso ¿El primero, el segundo? m? El primero, m por n. ¿Por qué lo puso positivo? O sea, lo juntó. Mira. Ah, no, ya me di cuenta. ¿Sí? Ya me di cuenta, ya está. Gracias. Por ahí lo profe, hice sí, en sí, otro orden, pero están todos aparecen con sí, menos. sí. ¿Sí? Después, Sí, sí. en estos de acá no hay más nada que hacer, así que estos sí los dejo como están. MB más NB. Me sale muy parecida a la N y la M. Bueno, ¿bien? Entonces, la cuestión es que acá son todos números. Esto mucho no nos aportan. ¿Y acá qué podemos hacer? Cancelar. Sí, seguramente haya cosas para cancelar. Vamos a mirarlo. Menos m al cuadrado, ¿qué es? Es m al cuadrado. O sea, el signo se muere cuando uno eleva al cuadrado. ¿Sí? Acá tenemos negativo por negativo da positivo, pero con el menos queda negativo. Menos 2 veces m n. Menos n al cuadrado da n al cuadrado. Se muere el signo otra vez. Vamos a la parte azul. La parte azul vamos a suprimir paréntesis. Como hay un más, el paréntesis lo podemos sacar sin problema, dejando todos los signos. Menos m cuadrado. Si se fijan acá queda menos 2 veces m por n. ¿Ven? Acá está m por n y acá está m por n. Aparece 2 veces, así que menos 2 veces m por n. Después tenemos menos n al cuadrado menos
b por m menos b por n más mb más nb. Qué largo. Bien, y ahora nos fijamos qué cosas podemos operar y qué cosas no. Y en el mejor de los casos que alguna se cancele. Mientras lo iba escribiendo vi que una se cancela, que es este. N cuadrado está positivo y también está negativo, así que este se muere. ¿Ven alguno más que se cancele? M cuadrado. M cuadrado también se va al diablo. Este se va con este. ¿Algo más que podamos operar? El MB con el Sí. BM. Menos BM, y acá tenemos MB. El orden de los factores no altera el producto, así que son el mismo número, así que se lo puede tachar. Este de acá se va con este, y este de acá, el EBN y el NB son lo mismo, así que también los cancelo. ¿Sí? Se fueron un montón de cosas. ¿Cuáles me quedaron vivas? Solamente este de acá. MN, los dos. Exacto, menos 2 BMN. Entonces, ¿cuál es el resultado final? O sea, acá tengo menos 2 bananas, menos 2 bananas. ¿Cuánto queda? Quedan menos 4 bananas. Bananas en nuestro caso son ME. Y este es el resultado final de haber hecho R evaluado en el menos M menos N. Esta es la evaluación. ¿Se entendió esto? Más allá de que quedó súper cuentoso. Tienen que hacerlo con mucha calma. Sí. Sí, decime. Ahí cuando hicieron el cuadrado del binomio, ¿no debería ser 2 positivo menos m menos n? ¿Cuál, perdón? Cuando haces el cuadrado del binomio, sí, al principio de todo, sí, sí, tenés menos m cuadrado y no deberías, pregunto por las dudas, ¿no debería ser más 2 por menos m menos n? No, porque siempre lo que haces es a los números los multiplicás y los multiplicás por 2 menos, en este caso porque estamos restando. Me parecería estar bien. Ahora después lo chequeo, pero parecería estar todo bien. Ah, bueno. El que te da el signo es el que está acá. ¿Sí? Este te dice que va restando. ¿Sí? Listo. ¿Alguna otra cuestión? ¿Se entendió esto? Hay que practicarlo porque yo me había olvidado del comienzo. ¿De la evaluación decís o de qué? Del comienzo de cómo empezaba con del A y B y todo eso. Claro. Sí, esta es cuestión de... Lo que habíamos visto en el ingreso del binomio. Sí, eso se habían olvidado. Sí. Bien, después de esto, de la guía, ¿alguna otra duda más? ¿Avanzaron un poco más? Mucho más no se podía avanzar igual porque el resto no lo vieron. La factorización y todo eso todavía no lo vieron. ¿Alguna otra duda más con esto? No, por ahora no, profe. Al menos de mi parte. No. Entonces lo importante es que se vayan de esta clase sabiendo qué quiere decir inyectivo, qué quiere decir biyectivo, qué quiere decir sobreyectivo, cómo se evalúa un polinomio en algún número, la relación que hay entre las alturas y la evaluación de los polinomios, y fundamentalmente sumar y restar polinomios. Eso deberían saberlo para el martes que viene, que es cuando vamos a ver multiplicación, división y factorización de polinomios. Y con esos temas más o menos los comprendieron. Profe, una pregunta. ¿Esos temas no tendrían que haber estado en el ingreso ya? Sí, hubiera sido lo ideal desde ya, pero no damos con los tiempos. O sea, muchos no llegaron a comprender función cuadrática ni trigonométrica, no podemos también darles polinomios. Sería una matanza. Sí, pero yo me acuerdo que eran... No, polinomios temas nunca lo dimos. secundario. Sí, son todos temas de secundario. De hecho, en Mate 1 vamos a ver todos temas del secundario. Ah, listo. Sí, es el triste Claro, en presente mi de la educación. defensa, Sí. perdón. Hay gente que no lo vio. En mi defensa,
Claro, yo no lo vi porque yo no hice la técnica, yo no soy técnico. Claro, en mi defensa tengo que argumentar eso, que yo no lo vi, nunca lo vi. Esto es todo nuevísimo para mí. Estoy como Sí, que por todavía eso estoy no. remareado. Que haya sido una Le técnica. pido disculpas al resto que los atrasan con todo esto, pero bueno. Sí, no podemos empezar más rápido porque sabemos que muchos no lo vieron, o lo vieron hace mucho, o lo han visto mal, o simplemente no lo recuerdan, tienen todo el derecho de haberlo olvidado. Así que sí, empezamos. No sé quién estaba hablando, pero Sí. yo fui a una técnica y la matemática que tuve en la técnica fue desastrosa. O sea, tampoco te garantiza mucho, ¿eh? Quédate tranquilo que no estás desfasado. Ser técnico. Claro, depende de tu educación técnica, lo que te tocó. Y además, en todo caso, está bueno que lo veamos porque acá hay que nivelar conocimiento. No es quien sabe más que otro. Ya quien lo sepa, que sea un repaso, y el que no, que lo aprenda, y nada, nivelarlo. No, seguro, Claro. nivelar los conocimientos y la forma de aprenderlo, de asimilarlo y de utilizarlo. Por eso hoy les comenté en el chat que es bueno que vayan dejando de lado lo que es poco o lo mucho que saben de otros niveles de alfabetización. Está bueno que por ahí empiecen todo de cero a rever todo lo que saben. ¿Sí? Porque vamos a tratar de verlo con otra rigurosidad en lo posible. Pero sí, mate 1 principalmente va a ser nivelatorio también. Quizás recién en mate 2 empiecen a ver cosas que nunca vieron en ningún secundario, ¿sí? Porque yo sé que muchos en la secundaria también vieron derivadas, integrales y esas cosas, que son las que vamos a ver en mate 2, pero ahí ya empezamos a ver temas que en líneas generales nunca se ven en la secundaria, ¿sí? Así que esperamos no aburrir a los que por ahí tienen un buen nivel secundario, pero sabemos que la gran mayoría no lo tiene, así que nos No, igual abocamos a la sirve gran esto, mayoría. profe. Sí, ni hablar. Sirve porque uno se olvida. Yo también me olvidé de todo lo que vi. Sí, Y ni lo extraño hablar. el año pasado. No, tal cual. Bien, ¿alguna otra duda? No, ¿esto lo va a subir ahora? Sí, ahora lo subo, ahora ni bien terminamos lo pongo a subir a YouTube. Respecto a esto, no, profe, lo único que le había preguntado al principio de la clase de la guía anterior, pero nada, de esto no. Ah, a ver, ¿lo tenés? Pásamelo si podés, que te dije que me lo mandes por WhatsApp si podés. Dale, ahí te lo mando por WhatsApp. Porque no lo encontré. A ver si lo veo ahora, lo respondemos ahora y cerramos. Profe, una consulta. Sí. ¿Esta extensión que usted nos dio, ¿se puede abrir en una PC? ¿Qué extensión? Perdón. Sí, porque yo intenté abrirlo con la dirección que usted dio por WhatsApp y en la PC no me deja abrir. Sí, No te deja, claro, es una página web. Sí, no sé. Por ahí el explorador que tenés. Fíjate si tenés el Chrome, el Internet Explorer o el Mozilla Firefox. Alguno de esos. Firefox tengo. Nunca lo probé con el Firefox. Claro, Yo lo uso siempre con el Chrome. Fíjate, por ahí es eso, pero la verdad desconozco. Ahí me lo mandaste, ¿no? ¿Vos sos el que me mandó las fotos? Sí, soy yo. ¿Cuál es el punto? El punto 2 de la guía anterior. El primer ejercicio del punto 2 lo hicimos con Luis en clase. El segundo ya no tenía ni idea. El segundo, a ver, observa el siguiente intervalo. El 2 lo hicieron conmigo en el, no me acuerdo si en el primero o segundo video que tuvimos. Si querés mirarlo de ahí, es el que había que representar los intervalos como intersecciones. Vos me preguntás esto, a ver, para que lo escribo. No me acordaba. ¿De qué día es la clase? Me mataste, pero creo que es la anterior que di yo. Así que debe ser el jueves pasado por ahí. Fíjate si es la del 9. Dale, ahí lo busco. Porque dice exactamente ese. Lo que pregunta es, por ejemplo, lo siguiente. Tiene un delay este mouse. Acá tenemos un intervalo que le falta el -3 y el ejercicio era escribir esto como intersección de intervalos. ¿Se acuerdan? O como una diferencia de intervalos. Entonces, por ejemplo, la diferencia de intervalo es, yo acá tengo un intervalo que va desde el menos infinito hasta
el más infinito. Estoy andando re lento esto ya. Tengo uno que va del menos infinito al más infinito. Tengo que escribirlo como un único intervalo. Entonces, por ejemplo, podría ser que es todos los reales menos el punto 3. Entonces, esta es una forma de escribirlo como resta de intervalos. ¿Sí? Y otro sería como intersección de intervalos, sería agarro al intervalo de todos los reales y lo interseco con el intervalo dado por el menos infinito 3 unido con el 3 infinito positivo. Uy, qué lento que tenía esto. Esta sería la forma de representarlo como resta y como intersección de intervalos. Impecable, profe, gracias. ¿Sí? Igual chequea lo del otro video, que el otro video lo expliqué un poquito más detenidamente, pero bueno, acá tenés cómo sería el ejercicio. Dale, ahí lo busco en la clase del 9. Dale, Entonces. dale. Sí, creo que la del 9. Fíjate la del 9. Gracias. Esto lo borro si no queda descolocado del tema. Bien, ¿alguna otra cuestión? No, por mi parte no. No. ¿Alguien más? No, ya está, creo, profe. Al menos yo ya estoy. Bueno, excelente. Nada más que decir, nos vamos cerrando. Ya está bien. De mi parte también. Genial, bueno, espero que les haya sacado alguna duda que tengan y hayan entendido los que por ahí no estuvieran presentes. Sí, sirvió como para refrescar, para entender mejor, estuvo bastante bueno. Bueno, me alegra. Refrescando, yo estoy aprendiendo todo. siempre Así que aprendiendo. estuvo buenísimo para mí. Bueno, a ver cómo guardo esto sin que se pierda nada. Bien, vamos cerrando la clase entonces. Dale, nos vemos, profe. Dale, Vamos, nos vemos. profe. Gracias por estar presente. Nos Gracias. vemos. No, por favor, gracias a ustedes. Suerte. Chao, profe. Saludito. Nos vemos, profe. Muchas Nos gracias. vemos. Gracias a ustedes.